Ayer se cumplió un mes del fallecimiento de Álvaro Prieto y desde aquí quiero mandarle un beso muy grande a la familia y a todos los amigos de Álvaro Prieto, mandarles toda mi fuerza y todo mi apoyo y por supuesto el de toda la comunidad que hay detrás de Universo DARP. Un beso muy grande y nos acompañamos en el sentimiento. Llevamos desde que comenzó este caso con un montón de preguntas, con un montón de dudas. Hemos intentado en este canal y seguimos intentando encontrar la verdad con testimonios de personas que han trabajado en Renfe, con testimonios de personas que trabajan en seguridad privada, como es mi caso y como es el caso de otras personas que han participado en mis directos de TikTok, de Twitch y de aquí de YouTube. Hemos intentado siempre buscar un poquito y arrojar un poco de luz. Hemos tenido testimonios increíbles como gente que trabajó en protección civil y algunos testimonios más que he recibido por privado pero que no puedo lanzar a la luz. Es literalmente hablando imposible. Ya no se habla en los medios de comunicación, ya no se habla en ningún sitio, salvo en este canal y poco más. Yo no sé si en algún otro sitio se hablará del caso de Álvaro Prieto, pero yo no quiero que quede en el olvido y voy a seguir peleando para intentar ayudar y aportar lo que buenamente pueda. Eso a nivel de investigación, sin tener muchos conocimientos, por no decir ninguno de ello. Pero aparte a nivel legal también estoy moviendo hilos para intentar cambiar las cosas y que no vuelva a haber nunca ningún Álvaro Prieto más en un futuro. Pero aquí va todo más lento de lo que me gustaría. Como llevamos mucho tiempo intentando buscar la verdad, pero siendo personas que no somos expertas, ni muchísimo menos en el campo de la investigación privada y en el campo de la criminología, he decidido ponerme en contacto con una persona tremendamente influyente, vamos a decirlo de esta manera, y con más de 10 años de experiencia en el mundo de la investigación, de la criminología. Él es detective privado, tiene además una empresa específica que se ha dedicado a algunos de los casos más importantes de este país y con un currículum realmente sorprendente. Estamos hablando del bueno de Carlos García Barret. Ha intervenido en programas como el de Sonsoles, como En Boca de Todos en Cuatro, ha estado en diferentes cadenas de televisión y es una persona que realmente sí sabe de lo que habla, que realmente es un profesional y que realmente tiene bastante más idea de la que podamos tener en principio nosotros en el caso de Álvaro Prieto. Os dejaré el enlace en la descripción a su página web para que si necesitáis, ojalá nunca necesitéis de sus servicios, podáis escribirle y podáis solicitar la ayuda en caso de que así sea necesario. Insisto, espero que nunca lo necesitéis. Así que hoy vamos a lanzar todas las preguntas que me disteis, todas las dudas que tenemos, y os garantizo que hay respuestas tremendamente sorprendentes, al bueno de Carlos García Barret. Muy buenas y bienvenidos a Universo DARP. Ahora que ya sabéis del nivel del que estamos hablando, sí que me gustaría que en la caja de comentarios dejéis todas aquellas preguntas nuevas que os puedan surgir y si alguna se me quedó en el tintero, pues que también me la dejéis. Estamos hablando de una persona de primer nivel y desde aquí, Carlos, una vez más te quiero dar las gracias. Así que os voy a pedir que por favor compartáis este vídeo en todas vuestras redes sociales para que llegue a más gente y así se pueda surgir, o así pueda surgir, mejor dicho, nuevas preguntas y nuevas dudas que podéis dejar en la caja de comentarios, porque estoy seguro de que es la primera, pero no la última entrevista que haremos al bueno de Carlos García Barret. Así que sin más dilación os dejo con la entrevista porque de verdad os digo que es canela en rama. Por cierto, cometí un pequeño error porque no quité el overlay, así que igual os es un poco molesto. Os pido disculpas, pero a la próxima no pasará. Os dejo con la entrevista. Chao. Bueno, muy buenas chicos, bienvenidos un día más a un vídeo muy especial de Universo DARP. Tal y como os comenté, hemos tenido la suerte de poder traer a un experto, a alguien que sí sabe de lo que habla, a un experto en criminalística, a un experto que lleva más de una década trabajando en estos lares, por decirlo de alguna manera, y además de ello es investigador privado, es decir, una persona profesional que no como hago yo, sino de una manera pues profesional, nos puede comentar un poco cuáles son sus ideas, cuál es su dibujo del caso y un poco una imagen mucho más completa de la que podamos dar normalmente en el canal. Así que sin más dilación os presento a Carlos Barret. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, muchísimas gracias antes de nada por atenderme y bueno, pues por invertir parte de tu tiempo en este humilde canal, porque necesitábamos la opinión de alguien experto y te lo agradezco en el alma, de verdad. Nada, es un placer poder ayudar siempre. Bueno, pues estarás al caso, más o menos, al tanto un poco del caso de Álvaro Prieto. Yo sé que eres un hombre tremendamente ocupado y te entiendo a la perfección.
y posiblemente estás con tus casos y estás con otros trabajos y bueno, habrás oído un poco mediáticamente lo que ha podido suceder. No sé un poco cuál es tu idea y tu imagen y voy a ir directamente al grano con una serie de preguntas o tu dibujo de lo que has podido escuchar en los medios y tu experiencia como investigador. Pues bien, este chaval era una persona querida entre sus amigos, familiares. El equipo de fútbol también lo tenía bastante acogido. Según parece, este chaval pues, fue adoptado, una familia cristiana, era un muchacho que tenía éxito también en los estudios, una carrera también notoria. Y la desaparición pues, fue un poco grotesca, por lo que se entendía que no apareció en casa y no tenía motivo del por qué, no había una motivación real y como diríamos en mi trabajo, pues esa motivación no existe, es bastante raro. Así que todo transcurrió en una noche, todo fue bueno, pues fue una sorpresa porque esta familia sabían perfectamente que él tenía que volver y tenía esa libertad, pero todo transcurrió al final en un desastre y entendemos que fue un accidente, ¿no? Es Sí. verdad que todavía no se sabe más nada, pero más que una imprudencia quizá fue algo como una muerte accidental, parece ser que es lo que a día de hoy están estudiando. Sí, en este caso, bueno, ya sabes, hay un montón de incógnitas. En principio, la versión sí que se comenta que la versión pues oficial es esa, que fue un accidente, pero hay una serie de circunstancias que llaman la atención a la gente. Voy a aprovechar la coyuntura para hacerte algunas preguntas y así no robarte mucho tiempo que me han hecho algunos de los seguidores del canal y dudas que personalmente a mí también me surgen. Por ejemplo, no sé si has estado en algún caso más y lo decimos siempre desde el más profundo respeto, por favor, faltaría más, si has estado en algún caso más de electrocuciones, ¿cómo queda la ropa? Llama mucho la atención a la gente, por ejemplo, el hecho de que el cuerpo parecía estar electrocutado, de hecho el forense así lo determinó, pero la indumentaria, los pantalones, la camisa de lino, no parecía estar quemada, al menos la parte visible, y los pantalones eran color claro, llamó mucho la atención eso. No sé si tú tienes o has tenido algún caso en el que haya sucedido algo así. He tenido casos parecidos, pero no exactamente igual. De hecho, lo primero que hice fue ampliar las imágenes que sacaron en televisión, hicimos pantallazo, ampliamos las imágenes, le quitamos un poco ese ruido, como se le llama a la fotografía, para saber qué había podido pasar. Y se veía, bueno, por la parte de la pierna, exactamente en el gemelo, se veía como una mancha y a mí me pareció totalmente sangre. Me pareció sangre de primera hora. Muchos Sí. me decían que era grasa de la maquinaria, pero realmente ahí hay una serie de cables en ese fuelle que creo que, a no ser que sea el engranaje que está por debajo del fuelle, creo recordar que no tiene por qué haber un engrasador. En otros casos que he tratado yo, que ha sido también en vía de tren, se sabe que el engrasador va en el raíl, no va en la maquinaria, por lo tanto, no me cuadraba eso. Entonces, de primera hora, pensé que había podido ser una caída de la parte de arriba del vagón, y luego empezaron a contrastar, empezaron a decir que se habría podido subir al puente, que habría podido tirarse de encima y acceder desde arriba para poder quizá posteriormente tener un accidente y caer ahí. Lo raro es que a mí me parece bastante raro que estuvieran haciendo las batidas y que los equipos, como los usuarios de allí, los trabajadores, etcétera, que andaron todas esas vías de tren, la distancia, esa parte de mantenimiento también, y no llegaron a ver los pies colgando desgraciadamente de ese vagón. Sí. Por lo que me extrañó un poquito, o bastante, me llamó bastante la atención, digámoslo así, que se encontrase mucho después. Que no lo viesen a primera vista me extrañó bastante. De hecho, eso hizo que muchas personas se pensasen que pusieron allí el cuerpo a posteriori. Sí, hay mucha gente, muchos seguidores, entre los cuales yo me incluyo, que no descartamos la teoría de que ese cuerpo fuera ahí colocado basándonos en versiones que comentaron en alguno de nuestros directos y basándonos en la posición de los pies, más que el hecho de que estuviese encajonado. Parecía que estaba como colocado. De hecho, yo mismo grabé un vídeo con un análisis sobre ello y llamaba poderosamente la atención la posición de las piernas, contando con la versión a priori oficial, que era que trepó hasta arriba, tocó la catenaria, se electrocutó y cayó otra vez a la zona en la que al final quedó. Pero la colocación de las piernas en forma de cruz, como cruzadas, de manera fortuita tras una electrocución en la cual tú quedas tremendamente rígido durante unos, no sé si son unos segundos, unos minutos, desconozco exactamente cuánto tiempo es tremendamente complicada. Evidentemente entiendo que no imposible, pero la probabilidad de que quedes con esa colocación concreta o en esa postura concreta es tremendamente llamativo. Es más, salió una teoría hace un par de días, bueno, no una teoría, lo comentaron, que cabría la posibilidad de que tuviese la misma postura que cuando se le mete a alguien en un maletero. A mí me parece ya un poco descabellado, pero bueno.
se le llama rigor. Ese rigor ¡Ey! Exacto. realmente en la caída se pudo quizás ocasionar por la presión de los glúteos y evidentemente por cruzar las piernas, porque precisamente caería de cúbito prono, caería de lado, seguramente llegaría a tener esa posición de las piernas. Pero cabe destacar también que la posición de la mano se veía, el rigor se veía en las manos, se veía en la mano negra, por lo tanto seguramente hubiera sufrido una descarga. Eso se veía desde primera hora. Evidentemente la gente, cuando vio el cadáver ahí, no pensaron quizá que fuese una electrocutación. Pensarían que habían puesto el cadáver, evidentemente, porque antes no lo encontraron. Entonces ese era el punto de inflexión. No haberlo encontrado antes y encontrarlo después en esa posición. Pero muy posiblemente fue no un accidente, pero sí arrojado desde arriba. Si se está hablando actualmente de que la policía todavía no ha dado esos datos y no lo tienen claro, normalmente lo suelen cerrar rápido. De hecho, por ejemplo, en el caso de Lucía Guevara, lo cerraron inmediatamente. No se hizo ni la prueba de ADN de la niña cotejándola con el tren. O sea, era un golpe por aproximación. Total, se debería de haber hecho igualmente esa prueba de ADN para saber que realmente fue así. O sea, esa colisión, aunque esté ahí, se debe de cotejar esa prueba y no se hizo. Entonces, en este caso, lo normal hubiera sido buscar no solamente el interior del vagón, sino buscar tanto debajo de los vagones. Me refiero que no es quizá, no quizás sea un accidente, lo que comentaba antes, quizá haya sido puede ser que haya sido un accidente fortuito, pero si la policía está buscando, es porque no pensarán que ha sido un accidente. Porque en el caso de Lucía Guevara, por ejemplo, como te comentaba también, antes de que se cortase, fue un golpe por aproximación. Entonces, ese golpe, evidentemente, se debe cotejar con una prueba de ADN. En este caso, no se puede cotejar quizá en el cable, o sí se puede cotejar en el cable si se corta esa electricidad, pero que se haya electrocutado está más que claro, eso está clarísimo. Sí. Pero terceras personas, esas cámaras que había en la gasolinera, otras cámaras quizá de algún andén en distancia, eso lo tiene que tener la policía. Y cuando no han cerrado, como hicieron en el caso de Lucía, evidentemente es porque algo tiene que haber. Tiene que haber algo que no ha salido a la luz, evidentemente no se ha hablado, pero se ha cotejado mucha información y me imagino que seguirán cotejando porque hay un secreto de sumario. Sí, me consta que están sobre ello. Y había una duda, y me has abierto una nueva vía. Luego te lo comento con el tema de los glúteos al caer dentro, que podría ser una explicación posiblemente la más inteligente y de ahí que estés aquí, que he escuchado desde que empezamos y podrían ir por ahí los tiros. Me preguntaban los seguidores que cuando tocas una catenaria, por ejemplo, en caso de manera accidental o lo que sea, si quedan huellas en la propia catenaria o no, fruto de la electrocución. O sea, un desconocimiento físico, no sé si lo sabrás. Sí, por supuesto, tiene que haber. Lo primero que hace es salir despedido, pero primero tiene que haber un contacto. Entonces, a la hora de tocar ese contacto que hay, debe de quedar la grasa de la piel, debe quedar en ese cable. Evidentemente, ese cable se debe quedar sin electricidad, sin la conducción de la luz o de la electricidad en este caso, para poder cotejar esa prueba. Se habrá hecho, evidentemente se habrá hecho, para poder descartar o no. En este caso, entiendo que la muerte ha sido por electrocutación, por lo que si ha sido por culpa de la electricidad, debe de estar ahí. Y luego, evidentemente, salir despedido, habrá que ver a cuántos metros se ha tocado ese cable, dónde fue y cómo ocurrió, porque si ha sido a 3 metros y ha sido despedido, posiblemente rodó por encima del vagón para luego caer, y por eso al caer de lado, cae con las piernas cruzadas. Evidentemente el cuerpo no va a generar un rigor. Ese rigor, si es un rigor mortis, evidentemente fue encontrado mucho después en el cuerpo, por lo que se entiende que el rigor sí se puede encontrar en la mano y en esa palma de la mano y en esos dedos, porque todos los músculos del antebrazo evidentemente entran en tensión y es lo que se entendería como el rigor en este caso, ¿no? En casos como estos, por ejemplo, y perdona que te haga un tercer grado, en casos como estos se pueden coger, me refiero de electrocución, se pueden coger huellas, si las hubiese, de posibles terceras personas de la ropa, o al quedar electrocutado no se contaminan esas posibles huellas de terceros en un hipotético caso. No, además, de hecho, no, se podrían coger perfectamente. De hecho, entiendo que lo primero que cogerían serían fibras. Se cogen la fibra de la persona y de los terceros y evidentemente las imágenes que se grabaron, que fue desde Televisión Española, creo recordar. Cierto.
se dio la noticia y evidentemente pues se acordonó la zona y se empezó a trabajar, por lo que la zona no está contaminada. Eso es muy importante en el campo de la criminalística porque evidentemente se puede empezar a investigar desde cero. Claro. ¿Que tenemos vías de dirección? Sí, tenemos dirección, evidentemente, pero el cuerpo no se mostró antes. Decían que era un tren que estaba parado, decían que era un tren que echó marcha atrás, por lo que el cuerpo se movió y cayó abajo. Y es posible que sea así, pero no entiendo cómo no pudieron avistar antes esa posibilidad. Bueno, me imagino que habrá alguna respuesta sobre eso, aunque es verdad que también, igual que en otros casos se ha cerrado bastante rápido, en este caso el delegado del gobierno creo que se precipitó un poco a la hora de decir que se había trabajado muy bien, etcétera, etcétera. Somos humanos, evidentemente los cuerpos de seguridad del Estado pueden tener un error o pueden no verlo, y es así, o sea, hay que entender de que se está trabajando y entiendo que el equipo de homicidios en España son buenísimos. Entonces, entiendo que con un sujeto sumario es porque se está investigando y no dan por hecho que ha sido un accidente. Sí que es verdad, hubo un youtuber que grababa de trenes, ¿vale? Que le gustaba grabar las vías del tren, bueno, un youtuber humilde que le grababa vías de tren, ¿vale? Y se ve cómo está el cuerpo con las piernas cruzadas, se ven las piernas únicamente cruzadas y se ve que hay algo entre esos dos vagones. Esa grabación es del día 13 a las 5 de la tarde. Y si bien es cierto que la versión inicial era efectivamente la que comentas, sí que es verdad que quedó descartada al saber que el propio día 13, cuando el tren aún no se había movido, el cuerpo ya estaba en esa posición, ya estaba abajo. La versión oficial dice que tocó la catenaria y cayó ahí. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que llaman mucho la atención. El tema de que la jueza inicialmente descartase la posibilidad de coger el teléfono móvil, de utilizarlo, es extraño. El móvil en teoría no tenía batería y no sé, igual tú tampoco, no lo sé, te pregunto por si acaso, a nivel técnico sí, un terminal, el que sea, me da igual uno que otro, tras una electrocución o una descarga eléctrica potente, ¿tendría algún tipo de utilidad o quedaría totalmente inservible? No sé si de ahí se puede rescatar o utilizar algo. Se puede utilizar, primero porque puede ser que no haya un contacto directo y estuviese en un bolsillo, por lo que hay una tela de por medio. Lo que sí es cierto es que le puede llegar esa descarga y esa descarga hará que se vuelva a reiniciar el teléfono. Eso es una de las posibilidades que ha cotejado la policía porque el teléfono realmente sí se encendió y sí dio una señal. ¿De acuerdo? Eso sí se lo puedo decir. Se sabe que el teléfono dio una señal, el teléfono evidentemente con esa carga de luz pues puede reiniciarse o puede encenderse o hacer un atisbo de una ubicación, por ejemplo, ¿no? Sí te puedo decir que sí se puede sacar información. No tiene por qué quemarse la placa base de ese teléfono. O sea, que sí que podría utilizarse como prueba y sí se podría sacar la información de él. Mensajes, audios, WhatsApp, su ubicación. Eso es tremenda. Imagino que todo. Una duda que me comentaban por aquí es ¿cuánto tiempo, si lo sabes, es un poco compleja esta, ¿cuánto tiempo se mantiene rígido el cuerpo tras una electrocución? Exactamente, son segundos o minutos, depende mucho. No lo sé, no te lo puedo decir. Yo es que tampoco, eso casi es mejor para un posible forense. Es más un perito forense, correcto. Bueno, aquí me preguntan un montón de cosas, esta no la vamos a descartar, pero comentaban que a las 10 murió. Eso es lo que comenta el forense, que a las 10 es la hora del fallecimiento. Pero a las 9:35 se le ubica saliendo de Santa Justa. Por las distancias que hay, no pudo morir a las 10. Esta es una pregunta un poco técnica. ¿Hay algún tipo de margen de error? Entiendo que es muy difícil saber la hora exacta del fallecimiento de una persona. Entiendo que habrá una horquilla de tiempo por delante y por detrás, que no fue porque diga el forense a las 10, que pudo ser a las 10:30. Entiendo desde la ignorancia más profunda. No sé si es así o si no. Bueno, vamos acotando el tiempo. Evidentemente ya tenemos un margen de 20-25 minutos en los cuales seguramente será una información bastante buena. O sea, esa horquilla de tiempo es bastante buena porque ya no es solamente el hecho de tener esa información en sí, sino que en esa información también agotamos cámaras. Entonces se tiene que saber que el circuito cerrado de la seguridad de las vías saben que en ese tramo horario se va a encontrar algún tipo de información de quién estaba trabajando en ese momento, de qué trabajadores accedieron en seguridad privada, o sea, los vigilantes estaban en ese rango de tiempo también, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente, evidentemente, habrá que interrogarles, habrá que llamarlos y en sede policial, pues habrá que hacerle una serie de preguntas para ir acotando aún más y saber qué recorrido tenían o qué capacidad de haberlos podido ver tenían, porque según el recorrido que hiciesen esas personas de mantenimiento como de seguridad privada, si ya tenían el conocimiento de que este chaval durante 2 ocasiones intentó entrar en la vía del tren, pues me imagino que evidentemente habrán tenido esa información muy al tanto, muy al día. Una duda que tengo con respecto a las cámaras de seguridad. Yo trabajé en seguridad privada hace bastantes años, estuve en la CRA de León, por ejemplo, y me llama la atención que
Los de la empresa de las cámaras de seguridad estaban de vacaciones. Yo sé por las empresas en las que he trabajado y he estado en empresas grandes que nunca hay un solo operario para sacar las imágenes de un videograbador. ¿Vale? Tú tienes el rack y hay varios operarios. Si yo me pongo mal o estoy de vacaciones, hay otro que le sustituye. Me llamó muchísimo la atención eso. Y tú y yo sabemos, y quizás esto no lo debería decir, que hay muchas cámaras de videovigilancia que son de mentira. Son falsas y son disuasorias. Entiendo que en las estaciones de Renfe, no. Las domos automáticas que tienen y el resto de cámaras funcionan. Yo instalé alguna, concretamente de Renfe, y sí que es verdad que cuando fallaba alguna cámara, bueno, siempre ya se arreglará, ya tal, ya cual... No sé si este es el caso o si tienes algún conocimiento de que quizás no hayan funcionado todo lo bien que debieran. Entiendo que no, ¿verdad? Bueno, como tú sabes, las cámaras se sobreescriben. Sí. Evidentemente, cuando hay una cámara rota, pues se intenta arreglar y si no, pues se deja, pero hay otras cámaras, se sobreescriben. Aunque no haya un personal humano, un equipo humano, evidentemente esas cámaras deben de seguir grabando. Y lo que no entiendo es que estén rotas y que las tengan durante mucho tiempo. Es mucha casualidad eso. Yo no soy una persona conspiranoica, pero sí es verdad que entiendo que pueden haber discordancias en este asunto, ¿no? Y a lo mejor, pues evidentemente, se quiere guardar un poco esa información, ¿no? Para no darla y a lo mejor pues la están investigando. De todas maneras, me imagino que habrá mucha más información que solamente esas cámaras de vídeo, de circuito cerrado. Seguramente sí. Hay un detalle importante, ¿vale? En el caso de Álvaro Prieto ha sido todo muy misterioso, se comentó que les perseguían unos gitanos, luego se dijo que no, se desestimó ese caso, se comentó lo de los vigilantes de seguridad también, pero bueno, todo está un poco, como tú bien dices, se está investigando, pero no se sabe nada y así debe ser, así entiendo que debe ser para que salga, si no estamos perdidos. Pero hay algo muy, muy llamativo. Primero lo de la postura, que puede ser que hayas dado una explicación tremendamente lógica. Y luego hay un detalle. Hace unos días, en un directo de TikTok, concretamente en la cuenta de TikTok, hubo una persona que estuvo allí trabajando en Protección Civil. Luego contrasté a ver si de verdad era quien decía, y efectivamente sí que es quien dice, que comentó que el día 12, el día de la desaparición, estuvieron buscando a Álvaro Prieto en esa zona de los trenes, concretamente en esos trenes por la tarde-noche. Y allí no vieron nada. Comenta que al día siguiente, el día 13 por la mañana, a las 8:30, que hablo de memoria, creo que era a las 8:30 de la mañana, estuvieron investigando allí, estuvieron con la UME también, investigando, bueno, peinando la zona, lo que se hace habitualmente, que se peina la zona sin dejar ni un centímetro. Yo las investigaciones, las pocas que conozco, se han hecho siempre así. Y tampoco vieron ningún cuerpo, ni vieron absolutamente nada en el tren en el que buscaron a Álvaro. Hay un comunicado policial que comenta que miraron dentro del vagón del tren donde apareció luego el cuerpo de Álvaro y no vieron nada. Y yo lo primero que hice, que fue, y tengo muchos amigos en la policía, amigos GRS, y lo primero que hice desde el respeto más profundo, porque hay profesionales y hay inútiles en todos los sectores, y tú lo sabes igual que yo, fue criticar muchísimo a la policía en el sentido de que buscas dentro del tren sin ver dentro del vagón sin ver ningún indicio de rotura de cristales, de puertas forzadas, a ningún indicio de que pueda estar dentro, y no miras fuera cuando fuera es donde estaba. Pero claro, luego analizándolo brevemente, si habían estado ya mirando fuera y no estaba el cuerpo, lógico que no mirasen. Para eso ya estuvieron los de Protección Civil y los de la UME que peinaron la zona. Es lo que he entendido a posteriori. ¿Tú qué piensas de eso? Porque el día 13 por la tarde el cuerpo sí que estaba allí. Entonces ahí esa es una pieza que no encaja. Sí, pero piensa una cosa. Lo primero, la policía normalmente suele trabajar bien, evidentemente. Sí, sí. En todos sitios hay gente que no tiene esa gana o no tiene esa motivación de hacer bien su trabajo y hay una dejadez, ¿no? En este caso, una dejadez de funciones sería. Pero partimos de la base de que aquí no hay indicios de criminalidad en ningún momento. O sea, estamos hablando de una búsqueda y desaparición de un chaval. Entonces, ¿qué tipo de búsqueda estás haciendo? O sea, estás buscando a una persona que posiblemente esté escondido, que posiblemente pues, pueda estar mal herido, pero no que posiblemente sea o haya sido asesinado o esté muerto, no sé, de una forma fatídica. En este caso, entonces, pienso una cosa. Desde primera hora se buscaba a este chaval. Yo, por ejemplo, soy vicepresidente de una plataforma de desaparecidos, una asociación que se llama Adonai. Y lo que hacemos normalmente son batidas, hacemos en primera persona, hacemos batidas. En este caso también se habló de ayudar a las familias, se le ayudó desde primera hora, antes de que lo encontrasen, y se hizo un llamamiento con cartelería, evidentemente, en redes sociales, etcétera. Y luego se intentó hacer la batida, pero primero entró Protección Civil, los que normalmente solemos acompañar, que también somos nosotros, con un equipo de perros, un equipo de drones, etcétera. Y luego la parte de investigación normalmente la suelo llevar yo. Te puedo decir que aquí se buscaba una persona
desaparecida, no se Sí. buscaba un cuerpo. Por lo tanto, la policía, buscando aquí, no es porque tuvieran indicios de criminalidad, simplemente estaban buscando. Entonces, a la hora de buscar, no hay una minuciosidad que te lleve a pensar, evidentemente, que el cuerpo ha sido dejado allí después de haberlo, después de haber hecho algo, ¿no? Con él. No quiero Sí. tampoco ser con mis palabras. Sí, 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 te entiendo. Evidentemente, la búsqueda, pues somos humanos como desde el principio, y es complicado saber que realmente a este chaval le hubiera podido pasar algo tan trágico como no solamente un accidente, sino como que alguien lo hubiera asesinado. Se entendía también desde el principio que luego empezaron a salir el bulo de que una familia de mexicana iba a montar, luego que los vigilantes de seguridad iban persiguiéndole. Muy posiblemente me creo más la segunda opción de que el chaval de forma pues insistente quisiera entrar en la vía del tren y por esconderse, no porque fuesen a hacerle nada, sino por esconderse, pues a lo mejor tuvo la desgracia de tocar la catenaria yendo de vagón en vagón de una forma rápida y escondiéndose, ¿no? Quizás fue lo que ocasionó esto, ¿no? El suceso. Pero claro, estamos hablando de una hipótesis mía, no es lo que realmente pueda barajar porque me falta muchísima información y hay mucho que sumar y hay que respetar el trabajo policial. Entonces, sí decirte que, claro, mis condolencias a esa familia, evidentemente, pero se sabe de primera hora que él insistió y fue un trágico accidente posiblemente o posiblemente no. Creo que nos falta información, la verdad creo que nos falta bastante información. Una última pregunta que está siendo tremendamente paciente conmigo y a nivel técnico que entiendo que no eres electricista, pero bueno, que igual sí sabes. ¿Hay alguna opción de que entre vagones haya corriente eléctrica? No lo sé, lo desconozco. Estuve mirando en varios programas de televisión que se hablaba. Evidentemente dicen que aparte de la catenaria, los vagones llevan una propia batería. Y con esa batería, evidentemente, podrían electrocutar al cuerpo sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, estamos hablando de cosas como una batería auxiliar que tiene que llevar una carga semejante a la catenaria. Por lo que se entiende de que sí. Evidentemente se habló de que dentro del fuelle estaba protegido esa parte del vagón para que nadie pueda acceder a él. Entonces, esa batería posiblemente fuese la causante y evidentemente pues habrá que saber si fue ese agarre de la catenaria o fue cuando cayó por el fuelle, si fue lo que le electrocutó, porque posiblemente él quiso entrar por el fuelle para entrarse dentro de un vagón. No se sabe, ahí no te puedo decir más, evidentemente. Tendría mucho sentido y es algo que a nivel técnico desconocía, pero sí que se comentó que podría haber corriente eléctrica en esa zona, en la zona de entre vagones, y que podría electrocutarse. Eso explicaría que la electrocución no fuese de 20.000 voltios, como en otros casos hemos visto, aunque haya sobrevivido la persona, como en un caso que hay en Andalucía, pero explicaría que la ropa, por ejemplo, estuviese intacta, pero que él falleciese por una electrocución de 2.000 y pico, 3.000 voltios en ese caso. No se llegaría a los 3.500 de la catenaria. Sí, además se estaba diciendo que ese tren estaba en fase de reparación, pero que ya estaba reparado, por lo tanto le habían dado ya electricidad, ya tenía corriente, por lo que se entiende que se electrocutó evidentemente por eso, porque ese tren lleva muchísimo tiempo parado y en ese momento se lo estaban arreglando, por lo que se electrocutó sin ningún tipo de duda. Y la última de todas, y ya te dejo libre. Comentabas antes que la forma de los la forma de los glúteos, no, perdón, quiero decirlo con respeto, como que sus glúteos quedaron atrapados y esa posición de piernas cruzadas podría ser generada por eso. Yo sí sé que los bomberos tuvieron que entrar, bueno, yo pertenezco a la brigada de bomberos de la empresa en la que trabajo y sí que nos enseñan algunas cosas, no todas, evidentemente, no somos bomberos profesionales, solo damos cobertura hasta que vengan. Y sí que tendría sentido el hecho de que trepase por ahí, cayese, al quedar encajonado, porque hubo que hacer fuerza se tuvieron que meter debajo un compañero y otro por arriba, y tuvo que empujar desde abajo para sacarlo, es decir, quedó atrapado. Al quedar atrapado en la parte de los glúteos, quizás explicaría ese cruce que para el ojo no experto, como es el caso del mío, entendamos que es una posición colocada, porque es imposible que se cruce, pero si estaba tan atascado, quizás las piernas pudiesen cruzarse de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? O quizás lo que dije al principio, si sale el despedido al tocar la catenaria y estás, por ejemplo, a 2 metros de distancia y vas, cuando te despide, ruedas por encima del vagón, posiblemente el cuerpo rodando por encima del vagón caiga dentro del fuelle, que es blando, y ese fuelle creo recordar que es de lona y lleva como unos ensamblajes de aluminio. Entonces, con el peso, evidentemente, si cae dentro, caería rodando. Al final se envuelve dentro del cuerpo, se envuelve dentro de esos cables y dentro del fuelle. Evidentemente, las piernas acabarán cruzadas. Creo que es la lógica más coherente. Creo que sí.
Creo que podría ser eso, pero bueno, tampoco me haga mucho caso porque es otra hipótesis mía, ¿de acuerdo? No, bueno, pero el ojo del experto siempre estará más cerca que el ojo de un don nadie, que lo único que hace es intentar lanzar un poco las ideas lógicas del usuario de a pie. Estamos elucubrando los dos. Sí, exacto. Por eso, no tiene nada que ver. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por toda la paciencia que has tenido conmigo, que al final hemos estado un rato, y muchísimas gracias por tu explicación y por lanzar esa profesionalidad a este caso. Desde aquí, desde todo el canal de Universo DARP, muchísimas gracias, y no sé si quieres comentar algo para despedirte y decirnos exactamente qué es a lo que te dedicas, qué es lo que haces, y yo os dejaré un enlace en la descripción a la página web de Carlos. Ojalá nunca le necesitéis para nada, pero bueno, si en alguna ocasión le necesitáis, es un profesional más que refutado de este país. Entonces, todo tuyo, Carlos, la despedida. Pues nada, que es un placer estar aquí contigo. Y bueno, no tengo que decirte. En principio aquí todo lo que se pueda ayudar siempre va a ser de más. O sea, siempre voy a estar agradecido con que la gente me busque para tener una opinión. Y con toda la lógica del mundo, pues te voy a dar la información posible dentro de mi profesión y de lo que esté en mis manos. Y nada, bueno, yo me dedico al mundo de la investigación privada. Evidentemente no siempre tiene que ser una demanda por algo que sea malo, también puede ser bueno. Evidentemente necesitar un detective no siempre es malo. Y bueno, te dejo mis datos por si alguien quiere contactar por algún asunto suyo. Y nada, decirte que ha sido un placer. O sea, no tengo palabras, de verdad. Tu perfil es bastante bueno. Como tú dices, eres principiante, pero lo hablas bastante bien. Y gracias. Espero que tengamos mucha suerte. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que nos volvamos a ver y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que necesites, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, amigo.